Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, como cada que tenemos oportunidad de hacer contacto y comunicación cultural y espiritual, he preparado para todos y todas un texto verdaderamente fundamental. Un texto que tiene que ver con la historia del nombre de México. Sí, escuchó usted bien, con la historia del nombre de México. ¿Se imagina que un investigador de origen italiano, que vivió gran parte de su vida viajando por el mundo y que decidió voluntariamente quedarse en México a vivir, que pasó sus últimos días incluso aquí mismo, en México, en Cuernavaca, Morelos? Gutiérrez Tibón, este especialista, pasó más de 30 años dedicado a la investigación de un nombre, el nombre de México o México. Muy bien, damas y caballeros, pero antes de abrir el abanico de posibilidades, antes de entrar de lleno en materia, vamos a ver qué es lo que nos dice la contraportada de este libro que tengo en las manos de Gutiérrez Tibón, Historia del nombre y de la fundación de México. Historia del nombre y de la fundación de México. Por primera vez en la historia de la toponimia universal, se consagra un estudio de tal magnitud, 800 páginas, al nombre de un lugar. México es un nombre esotérico. Además de su significado literal, tiene uno oculto. Así que la etimología es solo el primer paso para llegar a su interpretación. Pero se conocen 70 versiones distintas. ¿Cuál de ellas es la exacta? Al cabo de investigaciones realizadas en el curso de 6 lustros, Gutiérrez Tibón nos da la respuesta, corroborada por los códices, las antiguas crónicas, la arqueología e incluso la antropología cultural contemporánea, ya que el nombre de México está indisolublemente ligado con el mito de su fundación. El autor ha investigado el pensamiento esotérico mesoamericano y su simbología, logrando interpretaciones nuevas y sorprendentes. Esta historia, pese a su rigor dialéctico, es singularmente amena, indispensable obra de consulta para quien quiera conocer las raíces más hondas de la mexicanidad. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Entonces, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, Gutiérrez Tibón, que publicó por primera vez esta obra en 1975, bajo el título Historia del nombre y de la fundación de México. Gutiérrez Tibón pertenece a un ilustre y antiguo linaje de traductores que se remonta hasta el siglo XII medieval, específicamente en Granada. Ha venido a visitar y a quedarse en México gracias a la invitación que le hizo Isidro Fabela. Y bueno, este autor, desde que puso por primera vez los pies aquí en México, lo adoptó como su segunda patria y por eso en su ficha técnica suele aparecerse
suele aparecer como un autor ítalo-mexicano, con la doble nacionalidad, un verdadero erudito, un digno representante y descendiente de ese linaje de traductores que se remontan varios siglos hacia atrás. Pues bien, la Sinfonía del Pensamiento se viste de gala, de manteles largos, porque el día de hoy hablaremos sobre México, su fundación y la historia de su nombre. Esperando sea de su gusto, de su agrado. Vamos a dar inicio. Capítulo primero. A manera de introducción. Aventuras de los aztecas en el más allá. Búsqueda de Chicomostoc. Viéndose Moctezuma, Ilhuicamina, tan gran señor, en tanta gloria y con tantas riquezas, tuvo cierto día el deseo de saber cómo era Aztlán, la tierra de origen de su pueblo. El Huitlatuani sabía que, al emprender la gran peregrinación en la tierra de la blancura, el último señor de Aztlán se llamó también Moctezuma. Entre el reinado de los dos Moctezumas había corrido un lapso de 400 años. Ilhuicamina hizo llamar al historiador real, el anciano sacerdote Cuauhcoatl, águila serpiente, y le preguntó: mucho querría saber qué memoria tienes en tu historia de las 7 cuevas donde habitaron nuestros antepasados. Cuando Moctezuma dice tu historia, parece aludir a un libro escrito, y, al contestar, el historiador se refiere con toda evidencia a las pinturas, que conserva dibujadas gracias a los tlacuilos, y no solo las tradiciones orales por él recogidas. A través de las palabras del anciano, se logra entrever claramente el códice que dice: nuestros padres moraron en aquel feliz y dichoso lugar que llamaron Aztlán, en que hay un gran cerro en medio del agua, que llaman Culhuacán, porque tiene la punta algo retuerta, retorcida hacia abajo. En este cerro había unas cuevas donde habitaron nuestros padres y abuelos por muchos años. Luego describe el paisaje de la laguna cerca del mar. Allí gozaban de mucha cantidad de patos de todo género, de garzas, de cuervos marinos y de gallinas de agua. Gozaban de hermosas y grandes y abundantes cantidades de pescados. La expedición a Aztlán, auspiciada por Moctezuma, se realizó a mediados del siglo XV. Es evidente que Cuauhcoatl hizo registrar su relato por los tlacuilos, ya que se ha conservado hasta nuestros días. Poco después de la conquista, un culto mexicano del estado secular, cuyo nombre ignoramos, hizo una interpretación extensa de libros antiguos. La traducción española de uno de esos libros fue descubierta por José Fernando Ramírez en condiciones dramáticas durante la noche del 16 de septiembre de 1856, en el Convento Grande de San Francisco, en la Ciudad de México. Se trataba de versiones parciales del Códice Primario que en el siglo XVI
sirvió de base a la famosa historia de las Indias de la Nueva España, de Fray Diego Durán. También sirvió de base a la crónica mexicana de Tezosomoc. Lo mismo ocurrió con la historia natural y moral de las Indias del padre José Acosta. Otras memorias antiguas escritas en jeroglifos, entre las cuales se encontraba la del viaje a Aztlán, fueron transcritas e interpretadas por el mismo autor anónimo, o por otro no menos culto, pero siempre siguiendo la misma tradición netamente mexicana, es decir, con un punto de vista indígena y no europeo. En ella se fundaron Durán y Tezosomoc, según se puede deducir por las muchas semejanzas y convergencias. Con todo, el relato del viaje a Aztlán solo se ha conservado en un único libro, la historia escrita por Fray Diego Durán. Obsequios para Coatlicue. En ocasión del viaje a Aztlán, Moctezuma Ilhuicamina quiso enterarse de si aún vivía Coatlicue, la madre de su dios Huitzilopochtli. De ella solo se sabía que se ocupaba del aseo de los lugares sagrados en el Cerro de las Culebras, Coatepec. ¿A quién les podía encomendar la misión, sino a los magos? Moctezuma mandó pues que buscasen por todas las provincias a todos los encantadores y hechiceros que pudiesen hallar, y fueron traídos ante él 60 hombres que sabían de aquella arte mágica, ya gente anciana. Con este notable equipo de brujos estaba asegurado el éxito de la visita a la señora Coatlicue. De su tesoro Moctezuma dispuso que se sacara cuanto había de más valioso para obsequiarlo a la madre del dios. Finísimos trajes de mujer, joyas de oro y de piedras preciosas, las plumas más bellas y mucho cacao con vainilla, y cierta flor llamada Teonacastli, para aromatizarlo más. Con estos regalos y muchas vituallas, emprendieron el viaje los 60 magos. Espiritismo prehispánico. Llegados al cerro de Coatepec, en la provincia de Tula, se envijaron con los ungüentos rituales y todos juntos hicieron sus cercos e invocaciones a las deidades. Un círculo o cadena espiritista de 60 médiums avesados en su oficio pareciera un sueño al investigador de la fenomenología parapsicológica. Con un único sucesor de aquellos encantadores, Luis Martínez, se obtuvieron hasta 1970 perfectas materializaciones de fantasmas con todo el aspecto de la vida en la Ciudad de México, así como levitaciones, aportes y desapariciones de objetos. Hay que figurarse esa energía psíquica multiplicada por 60, algo que solo es comparable a la que logran las materializaciones ideoplásticas de los dragones entre los lamas tibetanos, según autores dignos de crédito. En cuanto a creer si eran o no demonios los que se invocaban, no está por demás recordar que era el nombre genérico en los siglos XVI y XVII de todas las deidades adoradas antes de la introducción por parte de los españoles
de la nueva religión. A todas esas deidades anteriores se les denominaba también demonios. Las invocaciones que se usan todavía en las sesiones espiritistas son generalmente cristianizantes y a menudo se entremezclan con palabras indostanas llegadas hasta nosotros por medio de la literatura teosófica. El demonio, forzado por la potencia de los conjuros, no pudo oponerse al deseo de los 60 brujos aztecas. Los transformó en aves y animales feroces, leones, tigres, coyotes y gatos espantosos, y los llevó junto con los dones de Moctezuma para Coatlicue, al lugar de origen de los mexicanos. Llegados a la región de Chicomostoc, a orillas de una gran laguna, en medio de la cual estaba el Cerro Torcido, volvieron a tomar su aspecto humano. Sobre las aguas navegaban unos pescadores que, al oírse llamar en su propia lengua, acudieron prontamente. La tierra de Aztlán, Aztatlán o de Chicomostoc, el encuentro con los aztecas primitivos y la narración que sigue corresponden a la tradición azteca. Los antiguos chamanes mexicanos se acercaban a lo sobrenatural, es decir, se evadían de la realidad por dos caminos: los procedimientos mediúmnicos y la ingestión de sustancias psicotrópicas, capaces de provocar las más portentosas alucinaciones. En ambos casos, la sensación de realidad es absoluta. En el primero, las ideoplastias, materializaciones de pensamientos, se ven y se palpan porque son realidades físicas. También en el segundo, está uno perfectamente despierto y en plena luz del día. Desfilan ante sus ojos espectáculos que pertenecen al mundo onírico y que de éste tienen la peculiar coherencia. Los viajes al más allá, tal como los relatan los hechiceros de ambos Moctezumas, el primero a Chicomostoc, el segundo a Zincalco, hacen pensar que sabían cómo combinar alucinaciones y mediumnidad, una convergencia que solo el imaginarla produce escalofrío. En sus canoas, los pescadores chicomostoques llevaron a los 60 brujos a un cerro que estaba en medio de la laguna, donde los recibió el ayo de Coatlicue, un anciano viejo, anciano que pidió noticias acerca de los 7 caudillos, de los 7 barrios y de las 7 cuevas que habían salido de allí muchos siglos antes, el último de los cuales se llamaba Tenuch, y se espantó mucho cuando le informaron que todos habían muerto. ¿Quién los mató? Explicó que en Chicomostoc todos seguían viviendo, que allí no se conocía la muerte. ¿Y quién tiene ahora por ayo el dios Huitzilopochtli? Le informaron que era un gran sacerdote llamado Cuauhcoatl o águila serpiente, pero no les había dicho cuándo el dios regresaría a Chicomostoc. Al emprender la subida al cerro, con los presentes de Moctezuma para Coatlicue, a cuestas llevaban los presentes. Los pobres brujos se atascaron en la arena hasta la cintura y no pudieron seguir, en tanto que el anciano iba con tanta presteza que parecía
que no tocaba la arena. Deplorando que ellos no llegaran a ver el lugar de donde habían salido sus antepasados, el viejo ayo cargó una y otra vez en sus hombros los bultos con los regalos y los subió, como si llevara una simple paja. Ninguno de los 60 hechiceros logró alcanzar la cumbre del cerro. Quedaron metidos y atascados en la arena hasta la cintura. Coatlicue recibió en su cueva de vida eterna las mantas, los huipiles, las joyas, las plumas preciosas, el cacao y el teonacastli. Miró todos estos dones con indiferencia, más bien con desaprobación, y salió a saludar a los mensajeros de Moctezuma. ¿Era esa la diosa de la tierra, la radiante madre del sol, la sin par Coatlicue? Salió una mujer ya de grande edad, según mostraba en su aspecto, y la más fea y sucia que se puede pensar ni imaginar. Llorando amargamente les dio la bienvenida, y viendo el asombro en sus semblantes, les dijo: Después que se fue vuestro Dios y mi hijo Huitzilopochtli, estoy en llanto y tristeza esperando su regreso. Y desde aquel día no me he lavado la cara ni peinado mi cabeza, ni mudado mi ropa, y seguiré así hasta que él vuelva. Es fácil imaginar la cara tan llena de suciedad y totalmente negra. Después de 8 siglos aztecas de espera, viendo a una mujer tan abominable y fea, llenos de temor, los hechiceros se humillaron. Los 60 brujos de Moctezuma se inclinaron delante de ella. El viaje a Aztlán, Chicomostoc, a mediados del siglo XV, corresponde a un mundo virtualmente conocido por los brujos aztecas. La gente de Aztlán les habla en su propia lengua, y así lo hace la diosa Coatlicue. El paisaje lagunar se ajusta al de la tradición. Solo se confunde en la atmósfera del sueño el cerro de Chicomostoc con el de Culhuacán, etapa principal de la migración. La vida eterna es como los aztecas la imaginaban entonces, con aspectos físicos y muy humanos que sobrecogen. Así, la poderosa diosa Coatlicue se transforma en una vieja madre afligida, la cual, en espera del hijo que se fue, como un poxteca cualquiera, a desempeñar una peligrosa misión, se somete a la penitencia acostumbrada por los miembros de la familia del mercader espía durante su ausencia. Más aún, ni siquiera se lava, como era lícito hacerlo, a aquellos, cuando menos una vez cada 4 meses, o sea, 80 días. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo esta obra maravillosa, extraordinaria y erudita de Gutiérrez Tibón, el gran especialista ítalo-mexicano, Historia del nombre y de la fundación de México. Historia del nombre y de la fundación de México, aparecida por primera vez en 1975. Como pueden escuchar, damas y caballeros, se trata del origen esotérico, enigmático, extraterrestre, de los antepasados del México profundo, del México prehispánico o de Mexico Tenochtitlán. Esta propuesta de interpretación ha sido originada a partir
de una investigación por más de 3 décadas. 30 años transcurrieron desde que por primera vez Gutiérrez Tibón se subió a esta embarcación, a esta exploración, a esta pesquisa, a este buceo de la realidad, y de la realidad fue pasando a lo sobrenatural. Entonces, damas y caballeros, estamos escuchando cómo detrás de la fundación de México y de la historia del nombre de México, no solamente se encuentra una etimología conocida en el ombligo de la luna o en el centro del ombligo de la luna, sino que además tiene connotaciones que abordan realidades alternas o estados de conciencia superiores o regiones atemporales en la eternidad. Tiene que ver también con cuestiones psíquicas o metafísicas de alto impacto. Podemos ver a través de esta breve narración que se ha hecho, que nos presenta Gutiérrez Tibón, cómo es que progresivamente se invita a nuestro pensamiento a seguir un camino que la lógica discursiva del mundo occidental no está totalmente acostumbrado a hacer ese recorrido. Ante la lectura de pasajes como el que ya se ha referido, el pensamiento tiene, por un momento, que invertir el orden de su fluidez tradicional. Tenemos que estar pensando alternativamente, no solo en un mundo objetivo, físico, palpable, tangible, sino que también estamos trasladándonos en un parpadeo, en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. De un instante a otro, estamos pasando a realidades alternas o distintas. Luego entonces, cuando se piensa en el origen del nombre México, o cuando se piensa en los antepasados del México profundo, nuestros ancestros, se dice que venían de esta realidad, una realidad situada en el más allá, en las lejanías del pensamiento. Y como pueden haberlo escuchado ya, dos caminos se presentaban: la mediumnidad, es decir, el contacto con los seres fantasmagóricos, espectrales o simplemente desmaterializados que brindan información y dan la apertura para una nueva dimensión, o también a través de los hongos y plantas alucinógenas. Incluso, como lo escuchamos del propio Gutiérrez Tibó, pensar en la fusión de estos dos caminos simplemente nos puede dejar con la boca abierta. Pero este origen enigmático, extraterrestre, que está más allá de lo terrenal, es ciertamente también un origen místico. Hay ahí poderes que escapan a la concepción tradicional del pensamiento, a la lógica natural. Y esto es apenas el comienzo. Imagínense, damas y caballeros, lo que se habrá de encontrar en casi estas más de 800 páginas de un libro, Historia del Nombre y de la Fundación de México, escrito por Gutiérrez Tibón, el gran especialista ítalo-mexicano, en 1975, bajo el sello editorial del Fondo de Cultura Económica. Damas y caballeros, esto es la Sinfonía del Pensamiento. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su escucha, por su preferencia. Hasta la próxima.